Aquí estamos por tu bienestar. Aquí estamos para hacerlo todo por ti. Tu salud es la razón que nos hace vibrar. No hay esfuerzo que por ti no podamos cumplir. San Vicente Fundación. Me siento muy emocionada de ver tanta audiencia, porque eso es un reflejo del interés que muestran los doctores por mantenerse en continuo aprendizaje. Y pues obviamente como colegas los entiendo, siempre es ese afán por aprender o por perfeccionar nuestra práctica. Me agrada mucho verlos aquí. El objetivo que tengo con esta charla es que cada uno de ustedes se sienta muy confiado y muy tranquilo en el momento que tengan que realizar una toracostomía, y que la realicen de forma segura y eficiente, porque en un escenario pues, en el que esté indicado este procedimiento puede ser una medida que le salva la vida a un paciente, que es finalmente el objetivo de cada uno de nosotros en la práctica diaria. Al igual que el doctor David, a mí también me gusta conocer un poquito de la historia, y les traje un pequeño resumen de cómo ha sido la evolución de los drenajes pleurales. Los primeros relatos de este procedimiento datan del siglo V a.C. en los tratados hipocráticos. Para esta época no se utilizaban sondas de tórax, sino que los drenajes de empiema consistían en abrir una herida en la pared torácica y drenar pues obviamente el pus. Después de eso, en la antigua Roma, Galeno hace un aporte que para la época no fue valorado, y consistía en notar las diferencias de presiones en los diferentes ciclos de los movimientos respiratorios. Digo que no fue aprovechado para la época porque para entonces, más que procedimientos invasivos o quirúrgicos, la base de la medicina era tratar con medicamentos. Entonces no se aprovechó ese hallazgo. En el siglo XV, Celsius retoma nuevamente o vuelve a introducir la práctica del drenaje pleural, y para esta época empieza a utilizar drenes, no tanto como una técnica depurada de toracostomía como la que utilizamos ahorita, pero introduce un dren a través de un espacio pleural para drenar empiemas. Hasta entonces no se hacía el manejo de derrames pleurales en el contexto del trauma, sino todos en contextos de infecciones. Y en ese mismo siglo, islámico, que es considerado uno de los primeros autores de textos de cirugía, también describe de forma no muy detallada, pero algunos pasos para realizar drenajes pleurales. Ya en el siglo XVII se empieza a utilizar el drenaje pleural en el contexto del trauma, y en los campos de batalla se drenaban también empiemas como consecuencias de traumas torácicos sobreinfectados, pero también drenajes hemáticos. Y se introdujo la práctica de la succión pleural. Para esa época la técnica era un poquito bizarra, porque existían personas que eran llamadas succionadores de heridas, que drenaban con succión de forma en teoría más eficiente y rápida las colecciones pleurales. Hubo una época en que digamos que se estancó la práctica del drenaje pleural, porque el inconveniente al abrir la pleura es que se pierde la presión negativa del tórax y el pulmón colapsa, obviamente con todas las consecuencias sobre el mecanismo de ventilación, de oxigenación y las repercusiones hemodinámicas que ello trae. Entonces se creó una cámara con una presión subatmosférica donde se intervenían los pacientes en el tórax, pero era bastante difícil de practicar y pues no permitió muchos avances. Y no es sino hasta 1876 cuando Boulud describió la utilización de una trampa de agua, que consistía en hacer un drenaje cerrado sin dejar la cavidad pleural abierta a la atmósfera, y que tenía incluida una trampa de agua para que el flujo fuera unidireccional, es decir, saliera de la pleura pero no retornara a la cavidad. Y esta trampa de agua desde esa época es la base de todos los sistemas de drenaje pleural que conocemos hasta ahora. Con respecto a la fisiología, unos punticos claves que es importante que tengamos claros. Uno, que para que no haya cizallamiento en los movimientos respiratorios entre las pleuras, todos tenemos normalmente líquido, y este líquido está en un volumen de entre 0.1 y 0.2 mililitros por kilo de peso por cada lado del tórax, y ese líquido, que es un ultrafiltrado del plasma, se recambia continuamente, alcanzando volúmenes hasta de 1 o 2 litros al día, dependiendo del peso de la persona. Recordemos que el espacio pleural tiene una presión negativa, y esta presión varía entre -4 a -8 centímetros de agua aproximadamente, de acuerdo al momento de la respiración en que se tome. -4 en expiración y -8 en inspiración.
Y esa diferencia de presiones con respecto a la presión atmosférica es la que favorece la movilización del aire. Según la ley de Boyle, cuando en una cavidad que contiene aire se aumenta el volumen, la presión del aire dentro de esa cavidad disminuye y favorece la llegada de aire de un sitio de mayor presión hacia ella. Y al contrario, cuando en esa cavidad se disminuye el volumen, la presión del aire dentro de ella aumenta y favorece la salida del aire hacia un sitio de menor presión. Si extrapolamos esto a la cavidad torácica, entonces durante la inspiración el diafragma desciende, los espacios intercostales se abren, esto aumenta el volumen de la caja torácica, disminuye la presión del aire dentro del tórax y favorece la entrada del aire desde el espacio atmosférico. Y al contrario, durante la expiración el diafragma asciende, los espacios intercostales vuelven a su estado basal, disminuye el volumen del tórax, aumenta la presión del aire y favorece la salida del mismo. Esto es importante para comprender cómo funcionan los sistemas de drenaje que más adelante les voy a mencionar. Con respecto a la anatomía, David les hizo una explicación bastante amplia. Yo solo les voy a recordar puntos claves que son necesarios tener en consideración cuando vamos a poner una sonda de tórax. Primero, que los espacios intercostales en la cara anterior y lateral del tórax son mucho más amplios que en la cara posterior. Entonces es técnicamente más fácil poner una sonda en este lado del tórax, o sea, en la cara anterior y lateral. Recuerden que el paquete de vasos y nervios intercostales viaja por el borde inferior de la costilla y es un punto que debemos evitar manipular durante la inserción de la sonda para no lesionarnos. En el espacio intercostal hacia el tórax, hacia la parte posterior del tórax, estos vasos y nervios pueden estar incluso en el espacio intercostal al ser este espacio más pequeño. Entonces, otra razón para no poner en las sondas en la pared posterior. Aquí es un dibujito que me gustó mucho, donde están las pleuras parietal, que es una serosa que cubre toda la caja torácica por dentro, y la pleura visceral, que cubre los órganos mediastinales y los pulmones. Ese espacio comprendido entre las dos pleuras, la visceral y la parietal, es el espacio pleural donde va a quedar introducida la sonda. Pues eso es lo que esperamos. Entonces, ¿qué pasa cuando entra aire o líquido que normalmente no tiene que estar ahí en el espacio pleural? La caja torácica, al ser una estructura semirrígida, no puede expandirse lo suficiente para contener ese aire y ese líquido y mantener el pulmón expandido. El pulmón, como es una estructura flexible, pues va a tender a colapsarse con la entrada de aire o líquido. Y la presión en el espacio pleural cada vez se va a hacer más positiva, que también favorece el colapso pulmonar. Este punto muy importante, y es saber hasta dónde está el domo del diafragma. En el lado derecho alcanza casi siempre el cuarto arco costal y en el lado izquierdo el quinto. Entonces, en la cara anterior del tórax no se debe poner sondas por debajo del quinto arco costal en el lado izquierdo y por debajo del cuarto arco costal en el lado derecho. En la cara lateral del tórax, el diafragma desciende más o menos 2 espacios intercostales adicionales, que es el otro punto de referencia que tenían que tener en cuenta. Y algo que pocas veces mencionamos es la silueta cardíaca. En condiciones normales, el ápex cardíaco no pasa la línea medioclavicular, pero un paciente que tenga una cardiopatía y una cardiomegalia puede tener el ápex justo sobre la reja costal en la cara lateral del tórax, que es donde vamos a introducir la sonda, y hay reportes de casos de lesiones cardíacas colocando una sonda de tórax que se imaginarán lo catastrófico del desenlace. Ahora sí, entrando un poquito más en materia, entonces, ¿en qué consiste una toracostomía? No hago sino más. Es el ingreso a la cavidad pleural a través de un espacio intercostal y con una sonda con el objetivo de drenar líquido o aire que no deben estar en la cavidad pleural y con el objetivo de permitir que se recupere la hemostasia dentro del tórax, nuevamente ganando la expansión pulmonar y volviendo a las presiones negativas que normalmente existen en esta cavidad. Este es el procedimiento que con mayor frecuencia se realiza en el contexto del trauma. Ya el doctor David les había mencionado también que la mayoría de los pacientes con trauma de tórax que tienen un componente pleural
resolvemos esa secuela del trauma con una sonda de tórax. Son muy poquitos los que necesitan adicional a esto otra intervención como una toracotomía o una toracoscopia. Entonces todos ustedes están en capacidad de resolver hasta el 90% de las secuelas de un trauma de tórax con la inserción de una sonda de toracostomía. La ventaja que tienen también es que no necesitamos un anestesiólogo. La gran mayoría de las veces ponemos la sonda con el paciente despierto y con anestesia local. No necesitamos una guía para poner la sonda, no hay que ponerla bajo visión ecográfica ni con una tomografía. Y es un procedimiento en términos generales simple, que si se realiza de forma adecuada y siguiendo toda la técnica, pues tiene pocas complicaciones. Aquí les enumero las indicaciones para poner una sonda de tórax. Las quise dividir en el contexto del trauma y otras indicaciones que no están directamente relacionadas con el trauma. Para empezar con las no relacionadas con el trauma, el empiema, que fue como inició pues, el estudio, el uso de esta técnica quirúrgica, sobre todo pues, en empiemas que no estén tabicados, en fase fibrino-purulenta. En pacientes que tengan derrames pleurales masivos, por ejemplo, aquellos que se presentan con una falla cardíaca descompensada, pacientes con enfermedades autoinmunes y serositis o pacientes con derrames paraneoplásicos. También se usa de forma preventiva ya en el actuar del cirujano después de cirugías torácicas que incluyan resecciones pulmonares o cirugías cardíacas para evitar hemotoras retenidos y para el drenaje de quilotórax. Ahora en el contexto del trauma, yo creo que todos conocen las indicaciones, estas son las más comúnmente utilizadas. El paciente que se presenta con un neumotórax mayor al 25% o que tenga un neumotórax menor al 25% pero con síntomas. Y con síntomas me refiero a un paciente que está desaturado o que tiene disnea. También un hemotórax mayor a 500 mililitros o menor en paciente con síntomas, la combinación de aire y sangre dentro de la cavidad pleural y cualquiera de estos en un paciente que va a ser llevado a ventilación con presión positiva. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cómo sabemos que un paciente tiene un neumotórax mayor del 25%, un hemotórax mayor de 500 mililitros o un hemoneumotórax? Es muy importante que tengan presente que todos estos diagnósticos son basados en una radiografía. No ponemos sondas a tórax sin una radiografía, a menos que sospechemos un neumotórax a tensión, que el doctor Mejía se los dejó muy claro. Por lo demás, siempre debemos tener una placa que nos verifique que el paciente tenga alguno de estos diagnósticos. El examen clínico no es suficiente, una hipoventilación no necesariamente me hace diagnóstico de eso, ¿sí? Es siempre tomar la placa de tórax. Hay muchas formas de cuantificar un neumotórax. No hay ninguna que sea más o que por lo menos haya demostrado ser más precisa que la otra y en diferentes países o incluso en el mismo país en diferentes sitios van a haber formas distintas de cuantificarlo. Yo les quise mostrar los que más usamos. Aquí en el hospital, por ejemplo, utilizamos mucho el neumograma de Río de Harvey, que consiste en medir desde la línea del neumotórax hasta la línea de la caja torácica 3 distancias en centímetros, una desde el ápice, otra en la mitad superior y otra en la mitad inferior. Hacemos un promedio de las 3 y si ese promedio resulta ser mayor de 2.5 centímetros, esto se corresponde con un neumotórax de 25% o mayor y ahí estaría indicada la sonda. Otra forma de medirlo es el índice de Light. Entonces, a la altura del hilio pulmonar tomamos una distancia en centímetros desde el hilio hasta la línea del neumotórax y otra distancia en centímetros desde el hilio hasta la línea de la caja torácica. Como estamos hablando de un volumen en 3 dimensiones, elevamos al cubo cada una de ellas y hacemos la diferencia entre el volumen pulmonar y el volumen torácico y el número resultante corresponde al porcentaje de neumotórax que tiene el paciente. Muy difícil, entonces estas son más fáciles. Hacemos una comparación de la línea lateral del neumotórax con respecto a la línea medioclavicular. Cuando está por fuera de la línea medioclavicular, usualmente el neumotórax no pasa al 20%. Cuando está a la misma, sobre la misma línea medioclavicular, se clasifica como un neumotórax grado 2 que tiene más o menos un porcentaje entre 21 y 40% y cuando está por dentro de la línea medioclavicular hablamos de un colapso pulmonar. Hay otra técnica todavía más sencilla.
El consenso de cirujanos de tórax americano considera que un neumotórax es importante y se debe llevar al paciente a sonda de toracostomía cuando la distancia entre el ápice del pulmón y la caja torácica es mayor a 3 centímetros. Y para la Sociedad Británica de Tórax, esa distancia, si es mayor de 2 centímetros, se corresponde con un neumotórax importante y en cualquiera de las dos se debe poner una sonda de tórax. Entonces ya ustedes utilizarán la que más les parezca conveniente y práctica. Para medir el neumotórax, también recuerden, basado en una radiografía, entonces asumimos que si el hemotórax es menor a 200 mililitros, los hallazgos en la radiografía no van a ser evidentes para nosotros y solo se hacen evidentes cuando superan los 200 mililitros. Entre 200 mililitros y 500 mililitros se borra el ángulo costofrénico, pero queda todavía visible el domo del diafragma. Cuando llega la línea de la opacidad o del derrame hasta el domo del diafragma, asumimos que ya hay 500 mililitros dentro de la cavidad pleural y de ahí en adelante por cada espacio intercostal que se ocupe se suman 200 mililitros más. Entonces dirán, ¿para qué queremos saber cuánto más por encima de 500 si la indicación es 500 mililitros? Porque podemos predecir que un paciente que tenga ocupado todo el hemitórax, pues probablemente vaya a manifestarse con un hemotórax masivo, como ya les habían mencionado, más de 1500 centímetros cúbicos, y el paciente probablemente se va a tornar inestable con la colocación y el drenaje del hemotórax y va a necesitar una cirugía mayor. Y esta es una imagen típica de un hemoneumotórax. Se ve la línea del nivel del líquido, la sangre en la parte inferior por gravedad y el aire en la parte superior, donde no se ve trama broncovascular como se ve en el lado normal. Cuando tenemos la indicación de poner la sonda y tenemos el diagnóstico ya definido por la radiografía, entonces, ¿qué necesitamos para poner la sonda? Siempre, por urgente que sea, debemos respetar las técnicas de asepsia y antisepsia. Aunque es un procedimiento menor, es un procedimiento invasivo y es un procedimiento quirúrgico. Siempre debemos tener solución yodada o clorexidina para lavar el área en la superficie del tórax del paciente donde vamos a insertar la sonda. Y nosotros debemos hacernos un lavado quirúrgico de las manos, utilizar guantes estériles, mascarilla, gorro y en lo posible bata estéril y campos estériles. Es importante también que el paciente esté lo más cómodo posible, que no le duela, porque vamos a necesitar de su colaboración y de que además tolere bien el procedimiento. Entonces vamos a tener una jeringa y un anestésico local. Los que más comúnmente tienen en cualquier centro hospitalario son la lidocaína y la marcaína en algunos. Entonces siempre tenerlo a disposición antes de empezar la incisión, y usualmente con 10 a 15 centímetros cúbicos es suficiente, pero deben tener obviamente en cuenta las dosis tóxicas de acuerdo al peso del paciente. Vamos a necesitar obviamente una hoja de bisturí con su mango, y para hacer la disección roma y el ingreso a la cavidad pleural, una pinza con punta roma, para hacer disección roma, valga la redundancia, y vamos a necesitar también un material de sutura para fijar la sonda a la piel, obviamente la sonda también. Traje este puntico a colación porque es muy importante la administración del antibiótico profiláctico. Sin embargo, no es tan clara en los pacientes que tienen trauma cerrado o que se presentan, por ejemplo, con un neumotórax espontáneo. En este caso, la cavidad pleural en teoría estaría estéril, no estaría contaminada con aire de la atmósfera, y el beneficio de utilizar un antibiótico profiláctico no es tan claro como sí lo es en los pacientes que llegan con trauma penetrante, en quienes es mandatorio administrar un antibiótico que cura cocos gram positivos, que son los que más comúnmente tenemos en la piel, y de ellos el más comúnmente utilizado son las cefalosporinas de primera generación, o en los pacientes que tienen alergias la clindamicina es una buena opción. Con respecto a las sondas de drenaje, entonces van a encontrar diferentes tipos de sondas, diferentes calibres, y están hechas de diferentes materiales. Las más comúnmente utilizadas están hechas de polivinilo o silicona, y casi siempre van a tener a su disposición sondas rectas. Las sondas curvas no son muy comunes, las utilizan más los cirujanos de tórax. De hecho, nosotros los cirujanos generales tampoco las utilizamos con mucha frecuencia, y en teoría están diseñadas para drenar hacia la base del tórax contenido líquido.
Lo que sí tienen en común todas las sondas es que en el extremo que va a quedar dentro del espacio pleural tienen unos hoyos, es decir, están fenestradas, y esto es con el objetivo de disminuir la posibilidad de que esa sonda se obstruya y mejorar la eficacia en el drenaje de aire o de líquido. Y también la mayoría de ellas tienen esta marca que es radiopaca y que nos permite revisar en la radiografía postoperatoria dónde está ubicada la sonda, que haya quedado bien insertada. Es importante que tengan en cuenta que algunas de ellas tienen el extremo que queda por fuera del paciente abierto, entonces lo deben ocluir con una de estas pinzas antes de introducirlo en la cavidad pleural para que no derrame pues todo el contenido pleural en el campo quirúrgico. Y con respecto a los diámetros, pues en los adultos generalmente utilizamos diámetros entre 26 y 36 French, y de acuerdo a lo que vayamos a drenar elegimos el diámetro. Si vamos a drenar aire solamente, un paciente con un neumotórax simple, se recomienda utilizar sondas de calibre pequeño, por ejemplo 26 o 28 French, mientras que en pacientes que vamos a drenar sangre se recomienda utilizar diámetros grandes como 32 o 30, entre 32 y 36 French. Este paciente no me llegó a mí, pero esta es la posición en la que debe estar. Idealmente, si el paciente colabora, debe estar en posición semisentada con el brazo del lado que está afectado en abducción. Les recomiendo, por muy colaborador que sea el paciente, que esta mano la fijen en la parte posterior de la cabeza, porque ante un dolor o una incomodidad del paciente puede hacer un movimiento brusco y ustedes pueden estar en riesgo de tener un accidente de riesgo biológico o se puede contaminar el área que ya habíamos esterilizado. Este punto es muy importante y es reconocer el triángulo de seguridad donde vamos a insertar la sonda de tórax. Va desde el hueco axilar, por el borde posterior del pectoral mayor y por el borde anterior del dorsal ancho, y con una línea horizontal que va a la altura de la tetilla o del quinto arco costal. Entonces, ¿por qué es un triángulo de seguridad? Uno, porque está por encima del nivel donde está la cúpula del diafragma. Dos, porque no tenemos mucha masa muscular y ni tejido graso. La pared torácica en ese punto es más delgada. Y tres, porque como les expliqué al principio, los espacios intercostales aquí son más amplios y va a ser técnicamente más fácil poner la sonda de tórax. Si alguien no entendió el triángulo, lo repito. Sí, la jefe lo entendió. Listo. Cuando ya tenemos todo preparado, nuestros insumos, el paciente está en la posición adecuada, después de hacer las técnicas de asepsia y antisepsia, pues empezamos con la infiltración. Sean muy generosos. Yo siempre les digo a los chicos que rotan con nosotros, a los futuros colegas, que traten el dolor del paciente como si fuera el dolor propio. Si el paciente no le duele, les va a colaborar y no les va a recordar a la mamá ni a tratarlos mal. Entonces infiltren muy bien desde la piel, hacer un buen ahón hasta el espacio intercostal. Como les decía, entre 10 y 15 centímetros cúbicos de anestésico local es suficiente para que el paciente pueda tolerar el procedimiento. Pueden incluso infiltrar el periósteo de las dos costillas que conforman el espacio que elegimos para hacer la incisión. Cuando hacemos esto, hacemos la incisión que más o menos va entre 1 y 2 centímetros de acuerdo al diámetro de la sonda que elegimos. Traten que siempre esa incisión sea lo más precisa con el diámetro de la sonda para que la sonda no quede flotando en la herida y pueda favorecer escapes de aire. Con el bisturí pueden llegar incluso hasta el espacio intercostal. ¿Cómo se van a dar cuenta que están ahí? Porque continuamente, a medida que se van profundizando en la pared, pueden hacer exploración digital. Una vez lleguen al espacio intercostal, recomendación para todos, hacer disección Roma, con la pinza que les mencionaba de punta Roma y a veces curva, se llama Rochester o Kelly, grandes. Ustedes ingresan con la pinza cerrada, haciendo presión perpendicular sobre la pared y abriendo la pinza para divulsionar los músculos intercostales, y hacen este mismo movimiento hasta que lleguen a abrir la pleura. ¿Cómo saben que abrieron la pleura? Porque inmediatamente van a notar escape de aire o de sangre, de acuerdo a lo que vayan a drenar. Y otra recomendación muy importante es que una vez abran la pleura, hagan exploración digital del espacio pleural, porque muchos pacientes, incluso sin antecedentes quirúrgicos, tienen adherencias pleurales. Entonces el pulmón puede estar adherido a la pared y eso favorecer que la sonda quede dentro del parénquima pulmonar o que quede con una mal ubicada dentro de la cavidad pleural.
Cuando ya han explorado y ven que el espacio pleural está libre, entonces pueden introducir la sonda. Lo pueden hacer dirigido con la pinza que hicieron la disección o la pueden introducir directamente. Si vamos a drenar aire, la recomendación es que la dirijan con el extremo hacia arriba y hacia atrás. Y si van a drenar líquido, la recomendación es que sea hacia abajo y hacia atrás, ¿de acuerdo? No olviden que el extremo que está fenestrado es el que va dentro de la cavidad pleural. ¿Cuánto introducimos la sonda? Todos tenemos tamaños distintos del tórax, ¿cierto? Entonces, una forma es notar el último orificio de la sección fenestrada de la sonda y a partir de este orificio se deben introducir 6 centímetros después de la piel, ¿de acuerdo? O 2 centímetros después de la línea de los arcos costales. O mucho más fácil es medir antes de introducir la sonda la distancia entre la apófisis sifoides del paciente y el borde cutáneo del hemitórax que vamos a intervenir, y esa es la longitud de la sonda que introducimos. La sonda siempre debe entrar sin resistencia. Si ustedes notan resistencia, deben sacar la sonda, volver a hacer exploración digital para dilatar el trayecto y volver a intentar introducirla. No olviden fijarla, siempre después de que ya está ubicada se fija con una sutura. Les recomiendo que utilicen un calibre grueso, 0 o 1. Una sutura delgada se puede romper fácilmente y hacer que la sonda se salga. Y aquí están los sistemas de drenaje. Como les había mencionado que se ideó o que describió Boulud, entonces consiste en a mí no me tocó utilizar todavía estos, pero creo que todavía en algunos sitios hemos recibido pacientes que llegan con el frasquito de la trampa de agua, entonces es importante que lo conozcan. Consiste entonces en un frasco casi siempre de vidrio que tiene 2 tubos, uno que no se introduce en el agua, que tiene como función igualar las presiones dentro del frasco y con la atmosférica, y otro tubito que va introducido 2 centímetros dentro del agua y que se conecta en la parte externa con la sonda de tórax del paciente, y este es el que tiene el sello de agua. Entonces, como les expliqué al principio, lo que busca este sistema es que haya un flujo unidireccional, que el aire o el líquido salga pero no regrese porque el agua sella la luz del tubo. Este drenaje se va a ver favorecido por los movimientos respiratorios del paciente y por la gravedad. Entonces, la trampa de agua siempre debe estar por debajo del nivel donde está insertada la sonda en el paciente. Si vamos a drenar solo aire, es suficiente. El aire va a salir y por este tubito va a escapar. Pero si vamos a drenar líquido, este nivel de agua cada vez va a estar más alto, este tubito va a estar cada vez más sumergido y la resistencia a la salida del aire o del líquido cada vez va a ser mayor, entonces puede favorecer retención de líquido o sobre todo de aire. Entonces, cuando vamos a drenar no solo aire sino líquido, la recomendación es usar un sistema de 2 frascos. Los dos están conectados de forma hermética. El primero actúa como reservorio para el líquido, va conectado a la sonda del paciente, y el segundo es la trampa de agua. Y después, como queremos que todo sea muy rápido, para mejorar la velocidad del drenaje, pues se ideó el tercer frasco, que también va conectado de forma hermética con los 2 primeros y cuyo objetivo es tener la válvula de escape para nivelar las presiones y un sistema que se conecta a un aparato de aspiración que ayuda a drenar el aire o el líquido. Me imagino, porque como les digo no me tocó, lo difícil que debe ser mantener este sistema funcionando. 1, porque son muchos sitios de conexión y que cada uno tiene que ser hermético. 2, porque el paciente probablemente no se pueda movilizar con estos 3 frascos al lado de la cama, y si el paciente no se moviliza, pues obviamente la evolución no va a ser tan buena y se va a sentir más incómodo. Afortunadamente ya nos tocó el sistema de 3 cámaras que tiene exactamente este mismo funcionamiento, pero que es un dispositivo único, que es de plástico y que el paciente puede movilizarse perfectamente con él en la mano. Entonces acá está la conexión hacia la sonda del paciente. Estos son los reservorios para el líquido que vienen graduados para que nos permita cuantificar cuánto está drenando. La segunda cámara es la trampa de agua y la tercera cámara se puede conectar a succión para mejorar el drenaje, la velocidad del drenaje.
Siempre revisar que el sistema esté hermético, cuantificar cuánto está drenando el paciente, por lo que les decía, puede tener un hemotoras masivo y necesitar una intervención mayor. Siempre mantenerlo por debajo del paciente y, repito, mantener una analgesia adecuada para que el paciente pueda hacer movimientos respiratorios efectivos y tener una recuperación más cómoda. Estos son otros puntos que debemos verificar, que la columna de agua en la trampa de agua oscile. Esto refleja los movimientos pleurales. Si la columna hídrica no oscila, ¿qué podemos aducir? Que tiene una obstrucción o que está mal posicionada en la pared torácica, por ejemplo. Y también vigilar si hay salida de burbujas. En las primeras horas la salida de burbujas no es más que el neumotórax que el paciente está evacuando, pero si esto se prolonga más de 6 horas debemos empezar a pensar que el paciente pueda tener una fístula broncoalveolar, que ya es de manejo por nosotros de cirugía, aunque casi nunca de manejo quirúrgico como tal. Estas son las complicaciones de las sondas de tórax. Les decía que no son muy común, pero de acuerdo a la literatura que revisen pueden ser muy amplias y de acuerdo a la persona que las realice. Las más comunes son las lesiones viscerales, lesiones pulmonares, del diafragma y de vasos intercostales en ese orden de frecuencia, y hay lesiones mucho más raras, afortunadamente, y anecdóticas, como lesiones cardíacas de vasos subclavios, de aorta, de esófago, y hay algunas mucho menos frecuentes como estimulación del nervio vago que lleve a una bradicardia severa o una parálisis diafragmática por lesión del nervio frénico. Y esta poco común, y espero que no les pase después de esta charla, que haya un mal posicionamiento, que quede uno de los agujeros por fuera de la sonda, de la pared torácica, o que la sonda quede angulada o que quede por fuera de la cavidad pleural. Las complicaciones infecciosas, qué pena, me devuelvo un poquito. ¿Cómo vamos entonces a tratar de disminuir esta cifra? Con lo que les expliqué, básicamente triángulo de seguridad, disección e ingreso romo a la cavidad pleural y exploración digital de la cavidad pleural. Y las complicaciones infecciosas menos frecuentes, pero algunas muy devastadoras, pueden ser simplemente una celulitis que para nada, digamos que altera la evolución del paciente, y pueden ser tan severas como fascitis o empiema, que usualmente implican procedimientos quirúrgicos mayores y adicionales, pueden dejar secuelas en el paciente y aumentan la mortalidad. Para prevenirlas o disminuir la incidencia de estas complicaciones infecciosas, técnica de asepsia, de antisepsia y la administración de antibiótico profiláctico en los pacientes, sobre todo con trauma penetrante. ¿Cuándo retiramos la sonda tórax? Si la pusimos para que el pulmón se expanda, pues cuando el pulmón esté expandido. No hay consenso de cuándo hacer la radiografía de control, pero idealmente se debe hacer en las primeras 24 horas, es la recomendación de expertos, y en ella vamos a verificar, 1, que el pulmón esté expandido, evacuando el neumo y el hemotórax, y 2, que la sonda esté bien posicionada. Si con una sola radiografía tenemos claro que el pulmón está expandido, que no hay más líquido y no hay más aire, no es necesario hacer radiografías secuenciales, ¿de acuerdo? Y con esto es suficiente para retirar el tubo. Cuando el drenaje sea escaso y claro, si es seroso por debajo de 200 centímetros cúbicos en 24 horas, si es hemático por debajo de 100 centímetros cúbicos en 24 horas, y si la sonda la indicamos por un empiema, ojalá que el tubo esté no productivo por 24 horas. Cuando hemos diagnosticado una fístula alveolar, el burbujeo del que les hablaba, si es de bajo débito, es decir, que el paciente tiene que hacer mucho esfuerzo para que sea notorio, cuando lleve 24 horas sin la fístula, o si es una fístula de alto débito, es decir, que el paciente con solo respirar o hablar, vemos el burbujeo en la trampa de agua, que lleve por lo menos 48 horas sin ese signo. Y la pregunta eterna, ¿se quitan inspiración o en expiración? Hay defensores de ambas técnicas. La gran mayoría de cirujanos practicamos el retiro en inspiración con maniobra de Valsalva y aducimos que las pleuras en esa fase de la respiración están adosadas, que el pulmón está expandido y es menos probable que ingrese aire. Pero también hay quienes practican el retiro en expiración, y ante todo lo más importante es que con la colaboración del paciente permanezca en apnea, no haga movimientos respiratorios mientras ustedes retiran la sonda. Se retira y después en el orificio donde estaba insertada se deja un apósito estéril. Les recomiendo que esté impregnado de vaselina que impermeabiliza la gasa y se sella con un esparadrapo o microporo que el paciente va a tener entre 3 y 4 días y él mismo se retira en su casa.
¿Es necesario hacer rayos X de control después de retirar la sonda? No, excepto si la técnica de retiro no fue adecuada o si el paciente se torna asintomático, disnéico y desaturado. Entonces debemos descartar que haya hecho un neumotórax y que necesite nueva inserción de la sonda. Espero que haya sido claro, práctico y que les sirva en su práctica diaria. Y si no fue claro, me hacen las preguntas. San Vicente Fundación, nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.